eso viene a hablarnos hoy Ellen Baker, que es, como decía antes, astronauta de la NASA, y que hemos tenido la suerte de que John Beckman nos la ha traído a Almería y contamos con ella. John Beckman es un investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas que lleva más de 30 años viviendo en España con nosotros, en Canarias. Consiguió la nacionalidad española porque el Consejo de Gobierno de los Ministros de España le dieron la nacionalidad por ser un científico de primerísimo nivel mundial, y desde entonces vive con nosotros y trae a personas tan importantes, tan fantásticas, tan de primerísimo nivel como Ellen Baker. Por ello, muchas gracias, John. Y dos palabras sobre Ellen. Me ha dicho que no os cuente mucho de todo su currículum, que es muy largo. Solo deciros que es doctora en medicina, que es médico, y que hacer su residencia médica aplicó a la NASA y consiguió entrar en NASA, y ha dedicado toda su vida al programa espacial de la NASA, sobre todo relacionado con el transbordador espacial. ¿Os acordáis del transbordador, el Columbia, el Atlantis? Pues ella ha sido parte de todo ese programa de la NASA. De hecho, ha ido al espacio 3 veces. En la primera misión fue con la nave Atlantis, en la que hizo 1,8 millones de millas y 79 vueltas a la Tierra. La segunda misión fue con el Columbia, en la que hizo 5,7 millones de millas alrededor de la Tierra y dio 221 vueltas. Y en la tercera misión con el Atlantis, que hizo 153 vueltas alrededor de la Tierra, y que además fue una tripulación que salieron del mundo, de la Tierra, salieron 7 personas y volvieron 8. Y no es que se trajeran a ET, sino que fue la primera vez que se pararon con la Estación Espacial rusa y se trajeron a un ruso de vuelta, ¿no?, a la Tierra con ellos. En definitiva, es una suerte que la tengamos hoy aquí, y sobre todo que comparta con nosotros su experiencia de ver el mundo desde el espacio. Cuando somos pequeños, los niños, no sé por qué, quieren ser astronautas. Yo tengo un niño pequeño de 5 años y cuando le pregunto, ¿tú qué quieres ser?, me dice que quiere ser policía, quiere ser bombero y quiere ser astronauta. Yo no sé por qué los niños quieren ser astronautas. Quizá porque lo que antiguamente eran los aventureros, los exploradores, los que conquistaban otras tierras, ya como el mundo entero está conquistado, ya lo único que nos queda por conquistar es el espacio, ¿no? Y quizá por eso tenemos esa admiración por esos valientes que se van a conquistar el espacio. Ellen, muchas gracias por estar con nosotros y adelante. ¿El micrófono? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. ¿Puede escucharme? ¿Sí? Ok. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí, pero no hablo bien español, pero puedo leer. Me siento muy afortunada de haber tenido la oportunidad de ser parte de esta maravillosa aventura. Cuando era una niña, nunca pensé en ser astronauta. Solo los niños eran astronautas. A pesar del hecho de que las niñas se les negaba muchas oportunidades, crecí pensando que podía hacer cualquier cosa que me propusiera. Hoy en día, niños y niñas que tienen grandes sueños y que trabajan duro pueden ir más lejos que en el pasado. Construir naves espaciales y estaciones espaciales y enviar gente al espacio y regresar sanos y salvos a la Tierra es una actividad muy complicada y arriesgada. Se requiere una gran cantidad de conocimientos técnicos y preparación, buen trabajo en equipo, que requiere la cooperación de los equipos de expertos en diferentes campos. Este es un momento excitante para ser un científico
o ingeniero. En los últimos 55 años, los Estados Unidos han construido naves espaciales cada vez más complejas. La Estación Espacial Internacional fue construida durante más de 10 años por las agencias espaciales de los Estados Unidos, Rusia, Europa, Japón y Canadá. Sirve como un laboratorio a todos los socios internacionales y es una plataforma para probar nuevas tecnologías y mirar hacia el futuro y la esperanza de explorar nuestro sistema solar más allá. En estos momentos, la Estación Espacial está orbitando a 27 kilómetros por hora, 300 kilómetros de la Tierra. Es el hogar de 6 astronautas. Los astronautas de los Estados Unidos, Rusia, Europa, Canadá y Japón. Los astronautas que trabajan en la Estación Espacial Internacional son ingenieros, científicos, pilotos, médicos y otros. Y pasan 6 meses en el espacio antes de regresar a la Tierra. Nosotros vivimos en un planeta muy pequeño y en un universo muy grande, y no hemos viajado muy lejos del planeta Tierra. La Tierra desde la Saturno, aquí, 1.500.000 kilómetros de distancia. La Tierra aparece como un pequeño punto azul. Y desde la Luna, y camino a la Luna a 15.000 kilómetros de la Tierra, nuestro planeta se ve así. Pero desde la Estación Espacial se ve así. En realidad, estamos bastante cerca, solamente 300 kilómetros de la Tierra, y desde esa distancia se pueden apreciar en gran detalle objetos naturales y aquellos hechos por hombre. Hicimos nuestro primer viaje al espacio hace 56 años y desde ese entonces hemos aprendido mucho acerca de la tecnología necesaria para hacer viajes espaciales, los cohetes que nos llevan al espacio y cómo vivir y trabajar allí. El transbordador espacial voló 135 misiones en 30 años. El transbordador espacial era distinto a los vehículos espaciales anteriores. Era reusable y aterrizó como un avión. Era grande y requiere mucha energía para lograr la órbita. Después de 8 minutos y medio de vuelo, los motores principales se apagaron. El gran tanque externo se desprendió y se quemó al entrar de nuevo en la atmósfera terrestre. Y así de sencillo, llegamos a órbita y enseguida sentimos la ingravidez. Usamos el transbordador espacial para liberar satélites, realizar experimentos y para transportar astronautas y suministros a la estación espacial. Y ahora volar a la estación espacial en Soyuz, un cohete de Rusia. Una de las primeras cosas que notamos cuando llegamos a órbita es que arriba y abajo no tienen sentido. Y todos los días en el espacio uno se levanta así. Tareas fáciles se pueden hacer de muchas formas nuevas y todo tiene velcro. La ropa, computadoras, cucharas, bolígrafos, todo. Se debe fijar todo con velcro o si no se corre el peligro de perder las cosas.
Muchas de las misiones en la Estación Espacial requieren de caminatas espaciales. Nos vestimos con trajes especiales que nos protegen del vacío del espacio. Llevamos todos los herramientas y el oxígeno que se necesitan para trabajar durante las 6 o 7 horas que dura una caminata. Para entrenar para una caminata espacial, nos ponemos un traje especial y practicamos las tareas de reparación, mantenimiento o ensamblaje en una piscina especialmente diseñada para tal fin. El traje pesa más de 100 kilogramos, pero cuando estamos en la piscina no sentimos este peso y podemos practicar nuestras actividades. Antes de hacer una caminata espacial, pasamos muchas horas practicando en la piscina. Y este es un selfie en space. Y las cosas fáciles de cada día. La comida es similar a la comida que usted puede tomar en un viaje de acampa. La comida está en bolsas plásticas o metálicas. Parte de la comida es deshidratada y se le debe agregar agua. Y en los primeros días de cada misión llevamos comida fresca. Uno se puede divertir cuando prepara las comidas. ¿Quién está haciendo tacos? No comemos pan, comemos tortillas porque hay menos migas. Y migas circulan en el aire y son difíciles de limpiar. Es mejor a comer cosas pequeñas para mantener una cabina limpia. Y también es muy fácil de hacer malabares en el espacio y nunca deje caer nada. Agua, jugo y café, y nada de eso en un vaso. Es posible tomar café con palillos. Cuando en la ingravidez se puede mover cosas muy pesadas como una persona con un dedo. En realidad, cuando se está en el espacio por más de 1 o 2 semanas, es importante hacer ejercicio para mantener salud y fuerza en los músculos, huesos y el corazón. Sin gravedad, los músculos y los huesos se vuelven débiles y letárgicos. Esto está bien mientras se está en el espacio, pero cuando se regresa a la Tierra, si los músculos y huesos están débiles, hay peligro de una lesión o rompimiento de un hueso. Los astronautas deben hacer ejercicio por casi 2 horas cada día en misiones largas. Usamos una bicicleta estacionaria y como pueden ver no necesitamos de silla. Los zapatos están fijos a los pedales y se puede lograr un buen ejercicio. También hacemos ejercicio en la máquina trotadora, pero claro, se debe estar atado a ella o de lo contrario salimos flotando. También hacemos ejercicio que siente como levantando pesas, pero hay que recordar que no hay peso. Este aparato opera de tal forma que se siente como si estuviéramos levantando pesos. Es una buena forma de mantenerse fuerte y saludable. Otras cosas fáciles como un corte de pelo se deben hacer con cuidado y con una aspiradora. No tenemos una ducha, nos mantenemos limpia con un baño de esponja. Y este es el baño. ¿Tienen preguntas?
Necesita mucha succión para funcionar. Nada más. Es muy fácil a dormir, pero se necesita usar velcro en los sacos de dormir. Y también es importante descansar. A algunas personas les gusta leer o escuchar música o tocar un instrumento. La Tierra es muy bella y tranquila. Sacamos fotos para los científicos en la Tierra y para documentar nuestra misión. Podemos ver objetos naturales como volcanes nevados, volcanes activos, hay muchos en la Tierra, tiempo inestable, huracanes, tormentas de arena tan fuertes que por días era casi imposible ver la Tierra. Incendios en Brasil. También ciudades. Este es Venice. España. La mar Mediterráneo. Gibraltar. Madrid. El aeropuerto en Madrid. Barcelona. Y las Islas Canarias. También lugares peligrosos que parecen tranquilos desde el espacio, el Medio Oriente y el delta del Nilo. Y con un lente de acercamiento se pueden ver las pirámides cerca de Cairo. Aquí. Orbitamos la Tierra a 27,000 kilómetros por hora. Hacemos una revolución a la Tierra cada 90 minutos y hacemos 16 órbitas cada día. En cada revolución, mitad es en la oscuridad y mitad con la luz del día. Esto quiere decir que cada 45 minutos el sol está saliendo o se está poniendo. Hay 16 amaneceres y puestas del sol cada día, cada 24 horas. La Tierra es magnífico aún en la oscuridad. Londres y París. El río Nilo. Y Aurora australis. Me crié en la ciudad de Nueva York y nunca vi las luces boreales del norte o del sur, pero desde el espacio las luces boreales del norte y del sur son magníficos. La luna no se ve más cerca, pero la vista es mucho más nítida sin nubes y sin la atmósfera terrestre. Y esta foto fue tomada por el telescopio espacial Hubble. Señalaron el telescopio hacia un punto más oscuro del cielo, en una mancha más pequeña de la uña, donde nunca habían visto nada y dejaron el obturador abierto durante 8 días o más. Esto es lo que encontraron, más de 3,000 galaxias en un espacio que nos pareció que estaba vacío. El universo es enorme y apenas comenzamos a salir de casa. Hay mucho más que aprender y mucho más para explorar. Y los misterios de hoy día serán los descubrimientos del mañana.
Gracias. ¿Puede volver a decir lo de los amaneceres y los anocheceres en el espacio? Es que no lo entendí muy bien. No, ella quiere saber si puede repetir lo de el anochecer y el amanecer en el espacio. Yes. Could you repeat that about how many sunsets and sunrises? She didn't understand it very well. Una órbita es 90 minutos. So hay 45 minutos de luz y 45 minutos de la oscuridad. Y hay 16 órbitas cada día, so 16 amaneceres y puestas de sol cada día, cada 24 horas. The sun is always coming up. ¿Más preguntas? Venga. Por cierto, ¿hay alguien aquí que quiso ser astronauta de pequeño o que siga queriendo serlo? Bueno, que quiso ser astronauta, levantad la mano. Y que lo siga queriendo ser. Pues tenéis que preguntarle a Ellen cómo ser astronauta, cómo hacerlo. A mí me gustaría saber, desde su punto de vista, cuáles son los mayores desafíos para poder ir a Marte y cómo piensa usted que se van a solventar y si realmente un viaje a Marte va a ser algo factible. So what are the biggest challenges for going to Mars? And do you really think that it's actually feasible for us to go to Mars? The major challenge for Mars? Dinero. ¿Sí? Pero tenemos técnicos y yo creo que es muy posible. Necesitamos algunos años para maturar las cosas técnicas, pero sí, podemos. Ustedes, yo soy vieja. Hola, buenas. Mire, yo quería preguntar, porque hace poco leí sobre un estudio sobre los cambios a nivel celular, digamos en el ADN, cuando está en el espacio. De hecho, hace poco llegó el hombre que más tiempo ha estado en el espacio, que creo que ha sido 1 año, y hacían un estudio bastante curioso sobre su ADN. ¿Se le ha hecho a usted también un estudio? So, the question is about changes in cell structure when you go into space. In particular, are there changes in DNA? Apparently, someone came and gave him a talk about DNA, and he wondered whether there were any changes in DNA if you go into space. We don't know the answer to that exactly yet, but we think there are minor changes because of the radiation. So far, we don't think it causes any health issues in astronauts. And of course, they compared Scott Kelly, who was in space for a year, with his twin brother, Mark Kelly, who was on Earth that year. But I actually don't know what the results of that study were yet. But there are probably minor changes, minor differences. But remember, just by virtue of living, identical twins will end up having some differences in their genetic makeup eventually over time. So we'll see. We need to answer that question.
Dice que hay cambios, pero son cambios menores. La prueba más fehaciente se trata de dos hermanos gemelos, Kelly, uno que voló un año, otro que estaba en tierra, y están a punto de intentar ver si hay cambios, que todavía los resultados no están, pero de todos modos ella dice que por resultados naturales de radiación ambiental, los gemelos van a tener, incluso en tierra, pequeños cambios de ADN, de todos modos. Sí, bueno, muchas gracias. Leí el artículo, me pareció muy interesante. Además decían que esos elastómeros, que es lo que marca la muerte celular, se habían alargado. Digo, ¿se siente usted más joven? Okay. Yeah, so there was an article in which the guy who'd been in space said that he had this stretching process that made him feel younger. The question is, did you feel younger when you'd flown in space? No. Gracias. Buenas. Ellen, te quería preguntar qué tipo de investigación específica era de las que te encargabas tú, o simplemente, como estudiaste en medicina, eras encargada de mantener la salud de la tripulación. So what was your particular experience as a medical student? Okay, it was, oh yeah, the same one. It was because you were a doctor. Did you have a specific role to play in space? Astronauts come from many different backgrounds. Ingenieros, físicos, biólogos, médicos, geólogos, pero todos entrenan para ser astronautas. So, a veces yo hice cosas médicas, pero usualmente no, cosas de astronautas. Hola. A mí me gustaría saber la foto que tiene usted a la espalda, cómo se ha enviado desde el telescopio Hubble a la Tierra. Sí, la foto que tiene a la espalda, la de la galaxia, me gustaría saber con qué tecnología, cómo se ha enviado desde el telescopio Hubble a la Tierra. O a una foto, digo, o una pintura. ¿Cuál es la...? Me dice que yo tengo que contestar. Bueno, realmente es radio, son ondas radio. Simplemente envían, es como ordenador a ordenador, transfieren la señal a la CCD, es una cámara CCD, como la cámara de un teléfono móvil, pero lo transforman en ondas radio, le envían la señal a la Tierra y la reconvierten en imagen. The harder question was, how did we get the picture of Earth from Saturn? This was just from Hubble, which is close to Earth. But the picture from Saturn was taken by the Cassini space probe and then transmitted to Earth. But when you're almost 1 million miles from Earth, you have to really point the spacecraft exactly for us to receive the picture. And I don't know how long it takes for the download, but you might mention that. Dice que enviar esta del Hubble es fácil, porque el Hubble está cerca de la Tierra.
pero la imagen de la Tierra como un punto azul se envió desde el nave Cassini, que estaba tan lejos que tenía que apuntar a la Tierra con mucha precisión y tardó mucho tiempo, bit tras bit tras bit, enviar la señal, cada hora para enviar una imagen de ahí a la Tierra. Buenas tardes. Dada su dilatada trayectoria en el mundo del espacio, me gustaría hacerle la siguiente pregunta. ¿Ha tenido usted alguna situación de miedo? Okay, so as you've been off such a lot in space, did you ever feel frightened? Did you ever feel scared? No. But you have to remember, for any occupation where there's danger, it's important to be able to control your fear, right? Whether you're a soldier or a policeman or a fireman or an astronaut. And so when you're working, we do what's called compartmentalizing. It's much harder for me to watch somebody else launch into space than it was for me to launch into space. Muy interesante que dice que no sintió miedo, pero cualquier persona que tiene un trabajo con peligro, un trabajo peligroso, puede ser un soldado, un policía, otro tipo de piloto, tiene que aprender a controlar el miedo natural. Después dijo que se dice que se compartimentaliza, se separa el miedo, se pone en un rincón. Y a ella le cuesta mucho más ver a otra persona lanzarse al espacio que a ella misma. A mí me gustaría saber qué se siente durante los 8 minutos que se tarda desde la Tierra hasta que se llega a ingravidez y qué efecto tiene sobre el cuerpo humano el ir a esa velocidad. Okay, so what did you feel during the 8 minutes of acceleration to get on orbit, and what effects on the human body does that have? That 8.5 minutes goes very quickly, right? Pasa muy rápido. Y siento que estamos viajando más y más y más y más rápido. Y en el minuto, antes de se apagaron los motores, siente una presión en su pecho. Pero no es peligroso y no es difícil para ese. Buenas tardes. A mí hay una película que me impactó mucho que fue Interestelar, de Christopher Nolan, y quería saber qué le pareció y bueno, que si es optimista con respecto al hallazgo de, bueno, no de vida solamente en otro planeta, sino a la posibilidad de que el ser humano colonice otros planetas. Muchas gracias. So he was impressed by Sagan's comments, but he then said, what is your opinion about not only about the possibility of finding life on other planets, but on the possibility of human beings colonizing other planets? There are a lot of planets in the universe. There are, in this picture, I don't know, John, how many planets in this picture? This tiny little 500, okay, 1,000 million in this little bit of the sky. So there's a lot of planets out there. I am sure there's life out there, but it's really far away, and we may never find each other. And just think about this. To travel to our closest neighbor, Alpha Centauri, in the space shuttle would take 70,000 years. So we're a long ways from each other. I do think we could send crews to Mars. I wouldn't say we could colonize Mars yet, but we could send crews of astronauts to live on Mars for months at a time.
hay tantos planetas solamente en esta parte del universo que la probabilidad de un día, bueno, claro que haya vida, debe ser muy alta. Sin embargo, viajar, por ejemplo, a la estrella más cerca, con la velocidad del transportador, tardaría 70.000 años, solamente a la estrella más cerca, con lo cual sería bastante difícil ponerse en contacto con nuestra vida. Y en cuanto a Marte, colonizar fuera, colonizar Marte, colonizarse un poco fuerte. Viajar a Marte, estar ahí un rato, sí. Colonizar es un desafío fuerte. Eso es lo que estoy diciendo que dijo él. Thank you very much for being with us in this humble corner of the world. Quisiera saber cuál es su opinión acerca de las iniciativas privadas en tanto la exploración del espacio como diferentes aspectos técnicos que se han conseguido resolver, que sería impensable hace unos años, tanto a nivel moral, a nivel de oportunidades que nos permite avanzar de forma más rápida que una iniciativa pública. Podríamos nombrar, por ejemplo, los paseos en el espacio de Richard Branson, SpaceX de Elon Musk, y, por ejemplo, también iniciativas mucho más difíciles de valorar a nivel moral de este tipo, como, por ejemplo, la minería de asteroides en el espacio. ¿Cuál sería su opinión? Gracias. Well, that's quite a few things. So, first of all, what's your opinion about private initiatives in space, both from the general practical point of view and from the moral point of view? You know, what do you think of it? And then he mentioned Richard Branson, Elon Musk, and so on. Then he mentioned also about an asteroid coming, but that's really answer the first question, I think. I would love to see space more accessible to more people, and I would love to see access to space more affordable. I think some of the private companies will help speed this along, but space travel is still dangerous, even if it's Richard Branson or Elon Musk. So I think we should go very slowly, but I think this will help push the technology and improve the technology. Competition is usually good. Sí, dice que en principio le gustaría ver más oportunidades en el espacio, con lo cual la presencia de competición iniciativa le gusta, pero es muy peligroso y incluso para Richard Branson y Elon Musk es muy peligroso, debe proceder con mucha precaución. Sin embargo, el efecto neto de este tipo de competición es bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Teniendo en cuenta que cuando uno viaja al espacio, básicamente tienes que confiar en la tecnología y en tu propio entrenamiento, el que te dan, a mí una imagen que no se me borra de la cabeza, sobre todo los que tenemos ya cierta edad, fue el despegue de Challenger. Entonces, ¿cómo uno se prepara el cuerpo teniendo en cuenta que tienes que confiar en toda la tecnología y se produce un desastre como aquel sabiendo que en la próxima nave te vas a montar tú? Solamente eso. Obviously, he says you have to rely tremendously on the technology. You do have to get a lot of training, but a disaster happens and then you have to go up. One has to go up. How do you think, I mean, how does that affect you? What do you think about that? Astronauts probably more than the general public are aware of the risks of spaceflight. And certainly accidents are terrible things, but I think that we understood the possibilities of those sorts of things happening when we got into the business of being astronauts. And, you know, it's a risk with exploration. It's a risk with testing new technology. It's a risk that I thought was worth taking, but not everybody feels that way.
los astronautas más que nadie están conscientes de los riesgos, realmente. Y saben que si se meten de astronauta, eso es lo que va a ocurrir. Pero ella misma sigue pensando que estos riesgos para ella personalmente valen la pena. No es necesariamente lo mismo para todo el mundo, pero en caso de ella sí. Como veo que nadie lo pregunta, ¿qué hay que hacer para ser astronauta? What do you have to do to be an astronaut? In the United States, to work for NASA, you have to be an American citizen. In Europe, you have to be a member from a country that's a member of the European Space Agency. But you have to be well educated in science or engineering. You have to have a good record in school and work. And then you need mucha suerte. Bueno, en Estados Unidos uno tiene que ser ciudadano de Estados Unidos. En Europa tienes que ser ciudadano de uno de los países de la Agencia Espacial Europea. Tienes que estudiar bien, tener buenas notas, trabajar bien, lograr muchas cosas y tener mucha suerte. Buenas tardes, Helen. Creo que solamente ha habido 16 mujeres astronautas, si no me equivoco. ¿Qué dificultades encuentra una mujer para ser astronauta, sobre todo en la época en la que usted lo fue? Sobre todo sociales, familiares, y por qué cree que hay más hombres que mujeres astronautas? Gracias. Solamente oí la última parte. Yeah. She said, normally it's a male profession. That was what she started off by saying. She said, is it true there are only 16 female astronauts? And if so, or in any case, what are the social pressures that lead to that situation? Necesita contar, pero probablemente hay 60 mujeres que son astronautas. Y mujeres y hombres son igual. Todo está igual. Realmente hay más de 16, son 60. Y ella simplemente dice que nada que no hay diferencia, no debe haber diferencia. Hola, a mí me gustaría saber cómo ha llegado hasta ahí, hasta ser astronauta, si estudió medicina. Siendo una doctora. Sí. ¿Cómo es que es astronauta? Well, okay. As you're a doctor, how is it you were an astronaut? Well, what happened? No sé. I was always interested in aviation, but when I was a little girl, I would not be allowed to go to the Air Force Academy. And like I said, girls were not astronauts. But as soon as NASA started taking astronauts, I had already finished my medical degree. And it made me think, and I headed in that direction. But I don't know. You know, life is a series of choices, and sometimes it's hard to know why you make the choices that you do. Básicamente, cuando era niña, los astronautas eran todos militares, pilotos, y solamente hombres podían ser militares y entonces astronautas. Ella no pensaba en ser astronauta, se hizo doctor y entonces NASA cambió de la política y aceptó mujeres. Entonces
pensó un poco y se dirigió hasta ahí, pero la vida, dice, es una sesión de elecciones y nunca sabes realmente lo que va a pasar. Las compañías de tecnología punta están cambiando la forma de organizarse para ser mucho más rápido y seguir el ritmo de las innovaciones y de las tecnologías exponenciales. ¿Está cambiando algo en NASA respecto a los últimos 20 años en cómo se organiza? Are there changes in NASA recently in order to develop more quickly, to innovate more? Do you know, is NASA, I mean, the world is changing and innovating more quickly. Is NASA following suit? And if so, or leading, and if so, what? I'm not sure. I haven't worked for NASA now for 5 years, but I think with some of the commercial companies, I think that will be driving some innovation. Right now, we don't have a leader at NASA, so I think once we get a new leader, we'll see what direction the agency goes. Bueno, ellas se disculpa un poco porque no ha trabajado durante 5 años para la NASA, se jubiló, pero dice que seguramente las compañías privadas innovan mucho tecnológicamente, eso es cierto. NASA en ese momento no tiene director y están esperando un nuevo director para ver lo que va a pasar. Mientras tanto, tú que eres el más pequeño que hay aquí, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo? Rubén. ¿Tú te llamas Rubén Leiva? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Que eres el más joven que hay aquí? ¿Sí? ¿No tienes ninguna más? ¿No? Vale. ¿Quién había levantado la mano? Mi pregunta es muy banal. Cuando yo era pequeña quería ser astronauta. Cuando me di cuenta de que no era muy lista, dije, bueno, pues me conformaré con ir de vacaciones. Ahora sigo pensando, me encantaría, antes de morirme, llegar a ir de vacaciones a la Luna. Cuando veo los precios, obviamente no veo que tampoco lo voy a cumplir. ¿Cuánto cree usted, en la perspectiva que tiene desde donde está, que tardará la gente en ir de una manera normal, con un sueldo de COSENTINO, a la Luna de vacaciones? When she was a little girl, she would have quite liked to be an astronaut, but it hasn't happened. And now she would quite like to go to the moon for holidays, but it's very expensive. But you know, what do you think about ordinary people, such as people working in COSENTINO, just deciding to go to the moon for holidays? Will it be possible? It won't be possible for a while. If you have $30 million, you can go to space with the Russians. I think if you have $250,000, you can fly with Virgin Galactic on a short suborbital flight. But beyond that, I'm not sure. Ella no sabe realmente cuándo va a ser factible simplemente ir a la Luna de vacaciones. Si tienes $30 millones, puedes ahora volar en el espacio con los rusos. Y si tienes $250,000, puedes volar en la compañía de Richard Branson, un vuelo parabólico al borde del espacio y aterrizar. Pero de momento no hay mucho más. Hola. Bueno, me gustaría saber cuál es la opinión de un astronauta sobre los supuestos avistamientos OVNI. Okay, I'd like to ask the opinion of astronauts about UFOs. UFOs, yes. You know, what do you think about them? I think that mostly they're created in Hollywood and in movies and books, but I don't think they're orbiting the Earth spying on us. Sí. Los ovnis están en general en inventos de Hollywood o en libros,
Ella no piensa que están ahí arriba haciendo espionaje sobre nosotros. No. Bueno, Ahí. Hola. No. Bueno, la última pregunta es muy personal, pero ¿qué aprendiste después de tu experiencia de ser astronauta? De todo lo que has aprendido, ¿qué es lo que más te impactó y desde el punto de vista de tu experiencia de vida? So, very personal, but what did you really experience? What did you gain? What did you most gain? And what did you learn for your life from the experience of being an astronaut? Muy profundo. Being an astronaut was a really great job, mostly because I worked with really good people. And in the end, I think that is the most valuable experience I had. To work with good people, to share a common goal and a common passion is very much energizing and motivating. And, you know, if you pay attention, you learn something new every day. And if you really pay attention, maybe you turn into a better person every day. And I'm hoping that's where I am. Su experiencia principal era trabajar con buena gente, personas buenas en su trabajo, colaborar en un proyecto común. Y ella dice que en este caso uno aprende todos los días algo y ella espera que eso la haya hecho una mejor persona, eso es lo que espera por lo menos, y eso espera para todo el mundo, que colabora buena gente en proyectos comunes que da pasión a la vida y que les hace mejores personas. Me parece... la pregunta ha sido buenísima porque, de hecho, su respuesta me une, yo creo que une con tu pregunta. Tú decías antes, ¿qué podemos hacer desde COSENTINO para ir a la Luna? Yo creo que después de la respuesta que ella nos ha dado, de que lo mayor que ha conseguido de trabajar como astronauta es trabajar con grandes personas, luchando con pasión por conseguir un gran objetivo y aprender cada día, yo creo, viéndolo un poquito desde fuera, que es lo que hacéis en COSENTINO cada día vosotros. Trabajar con increíbles personas, aprendiendo cada día y con mucha pasión. Así que yo creo que estáis un poquito más cerca de la Luna de lo que tú te crees. Bueno, me gustaría darle las gracias. Me gustaría darle las gracias a Pedro por ayudarnos a organizar este evento, a John por lo mismo, por acercarnos a Ellen, y por supuesto a Ellen por haber compartido su experiencia y su pasión por el espacio. Vamos a darle un gran aplauso y muchas gracias a todos por venir.